Esta es la parashá Vayhi Jacob, y vivió Jacob en la tierra de Egipto. Hacemos un alto para recordar la fuerza de Jacob, que es el modelo del hombre que Hashem pensó en que nosotros haríamos ese trabajo. Un hombre completo, un hombre capaz de avanzar a unos niveles de sobre la naturaleza, ser el que expandió las tribus, en fin, toda una perfectura de hombre. Y ahora le toca estar en Egipto. Y la parashá comienza hablando de vivió, igual que cuando leemos la vida de Sara, Yehé Sara y vivió Sara. Entonces, tenemos un ejemplo que debemos de seguir, de aprender y seguir, y una vida espectacular que tuvo Jacob. Y ahora se encuentra en una situación que cambió completamente cuando se asentó en la parashá pasada, y después de haberse sentado, después de haber estado aparentemente tranquilo, como de vacaciones, Hashem lo comienza a sacudir. Leímos ya las historias y ahora está aquí en Egipto, y él no quería bajar a Egipto porque no quería vivir en la tierra de los brujos, la tierra de los malosos, vamos a decir. Y Hashem le dijo que no se preocupara, que él iba a estar con él. Entonces baja a Egipto, ahora ya está en sus días, y entonces comienza a experimentar el momento de la muerte. Y menciona muy claro que vivió 17 años en Egipto y muere a los 147. Un patriarca que murió muy joven, comparado con su abuelo, en fin. Y el Zohar dice que, y la Arizal también lo dice, que lo que pasó es que por haber hablado con el faraón, y el faraón le pregunta, cuáles son los años de tu vida, y Jacob comienza hablándole como quejándose, como que él fuera la fuerza superior que debía de quejarse. Y le comienza hablando a nivel de queja. Mencionó 33 palabras. Y el Zohar dice que por cada palabra que dijo de queja, y sobre todo al faraón, el Creador le quitó un año de vida. De modo que Jacob iba a morir a los 180, pero muere a los 147. Esa es otra segunda enseñanza que nos enseña esta parashá. Nunca debemos de quejarnos, nunca debemos de estar pensando en que pudieran ser mejores días y que me tocó la mala suerte o el mal destino. Nunca debemos de hacer eso, porque adelantamos nuestra muerte. Todo es perfecto, ya sabemos, todo es perfecto y todo está bien diseñado. Entonces no debemos de hacer este tipo de declaraciones, y menos frente a gente malosa. Entonces, es una segunda enseñanza que tenemos. Maestro, perdón que te interrumpa. Sí. ¿Estamos leyendo la parashá de esta semana o de la semana que sigue? Perdón, no sé. ¿Cuál es la semana que nos toca? Vaigash. Semana. Perdón, todavía me estoy adelantando. Está bien. Fui a verificar porque, si te fijas, le pregunté a Hannah y fui a ver otros calendarios y vi aquí y dije, a lo mejor a mí se me pasó de que adelantaste la clase. Ajá, no. Es cierto. Como voy estudiando clases adelantadas, se me olvida. Sí, no, a mí también me pasa lo mismo. Caso. Bueno. Entonces iniciamos con esta es la parashá Vayigash, que comenzamos hablando de la parte de la Torah y después entramos a la parte del Zohar. Dentro del aspecto de la Torah
mencionamos también aspectos del Zohar. Y entonces, ya sabemos que compramos, llegaron y compraron granos. Y luego se fueron a llevarlo a su papá. En el camino se dieron cuenta que había dinero que estaba ahí. No regresaron. Y cuando regresan, le dicen a José, que era en ese momento con el que se dirigían, su jefe, que había este grano y ahora vienen otra vez por segunda vez. Y en este caso, Yehudá le dice, comienza hablando y menciona que no se encienda la ira, porque tú eres igual que el faraón. Lo califica como igual que el faraón. O sea, de una lengua maligna y peligroso para tratar a una persona. Y entonces, y comienza esta forma de hablar. Dice el Zohar que cuando Judá se acerca hacia él y le dice esto, lo menciona con una capacidad increíble de poder, capaz de destruir lo que está enfrente de él, y con una fuerza poderosa de mover montañas. El Creador le dio esta capacidad. Más adelante vamos a ver cómo Yehudá es bendecido, y es precisamente por la capacidad de liderazgo que tiene y la certeza con que está él creado, sobre todo porque él fue el que diseñó la estructura de los reyes de Israel. Entonces, la presencia de Yehudá hablándole a su hermano, que era en ese momento era el faraón, hace que sea muy poderosa. Y esto, dice el Zohar, fue tan grande que los magos se dieron cuenta que algo estaba ocurriendo. Y se preocuparon y buscaron cuál era el motivo por el cual estaba temblando toda la estructura de Egipto. Y se dieron cuenta que habían llegado los hermanos otra vez por segunda vez. Pero ahora el que dirigía a los hermanos estaba hablándole fuerte a José. Y entonces comenzaron a pensar que si dos miembros de dos tribus, que eran en ese momento era Simón y Leví, chamacos de 17 años, mataron a una ciudad, todos los hombres los mataron. Entonces dice, con 10 hombres ahora presentes, son capaces de destruir Egipto. Y se preocuparon, se pusieron muy preocupados. Y entonces dice en el capítulo, en el segundo lee, José ya no pudo contenerse y comenzó a decirle que saca primero a todos los que estaban presentes, porque él va a mostrar el signo del pacto de Hashem, la circuncisión. Y les dice, yo soy José, acérquense a mí, dice. Y entonces vieron que aparentemente era cierto, pero no podían estar seguros que era él exactamente, porque su vestimenta y su forma de rapado era diferente. Y entonces, en el tercero le comienza a decir que ellos no fueron los que hicieron que lo enviaran a Egipto, sino fue Hashem el que lo mandó y lo puso como padre del faraón, o sea, señor del faraón, arriba del faraón. Y de esta manera, ellos llegan ahí y no nomás se van a ir, sino se van a quedar. Dice el Zohar que ese momento, cuando José bajó, dice, inicia el exilio del pueblo de Israel. Pero cuando vienen todos bajan con su padre, se pacta el exilio, se sella el exilio, donde van a estar los 400 años que Hashem había dicho
que no fueron 400, fueron 210. Pero la fuerza del exilio es lo que a veces, donde vamos a dar, es donde hace que uno comience a tener situaciones tensas, incómodas, y es posible que uno se asimile al pueblo donde está. Y entonces, de esa manera, le dice José que él se va, los va a sustentar. Faltan 5 años de hambre, dice, y van a vivir aquí, donde van a estar bajo mis ojos, y también Benjamín. Y dice, Benjamín a su hermano se acercó y lloraron los dos. Hay varias versiones de por qué lloraron, por la alegría, por la felicidad, pero también porque José vio que en el territorio donde Benjamín iba a estar el templo, iba a ser destruido 2 veces. El motivo de la alegría se opacó con la destrucción de los templos que iba a haber. Y entonces, le dijeron al faraón que estaban aquí los hijos, y el faraón aceptó esta situación y dio facilidades para que todos regresaran todo el mundo a Egipto. Bajaron 66, más 4 que estaban ya en Egipto, suman 70 almas, que son los que van a ser, que representen la poderosa de todos los millones que van a salir cuando salgan después de 210 años, que salgan cargados de riqueza, de la riqueza de Egipto. Entonces llegan en el cuarto llegan al ver los carros, dice, y cuando Jacob vio los carros se dio cuenta que algo extraordinario estaba pasando, porque los carros fueron pintados con letras hebreas, con palabras hebreas, y cuando Jacob lo vio, dijo, mi hijo vive, José vive. Y fue una alegría para él. En ese momento se suspende la energía de la tristeza que él tenía, y entonces inmediatamente todos quieren bajar a vivir en Egipto. Y salió de Beersheba con todo lo que tenía y bajó en el quinto ley está hablando, bajó a Egipto, descendió a Egipto. Y con todo su linaje bajó. Viene después la descripción de los primogénitos de Rubén, de quiénes son los hijos de Rubén, los hijos de Simón, y así vienen todos ellos. Después vienen en el sexto ley, en el sexto ley habla de Jacob diciéndole a José que ahora va a vivir tranquilo porque ha visto su rostro. Y después en la parashá sexta le dice José a los hermanos que van a ver al faraón, pero que cuando hablen con el faraón les digan que apacentan ganado mayor y ganado menor. La descripción de la afirmación de haber dicho esto es porque los egipcios no lo hacían. La mayoría de los egipcios de sus animales eran dioses. Ellos tenían como dioses y adoraban a esos animales, semi-animales, y lo cual les daba mucha dificultad de tratar con los animales. Y entonces cuando viene esta declaración, dice el Zohar, le está diciendo, mis hermanos apacentan, porque ellos tienen el control de todos los animales, de todos los dioses de Egipto, ellos tienen el control. Y de esa manera los magos y el faraón se quedaron tranquilos porque podían en un momento dado
destruir Egipto, lo cual fue cierto al final. Después de las plagas, Egipto queda destruido completamente. Por eso, más adelante vino la declaración del faraón, el nuevo faraón, dice que no conocía a José, es precisamente porque ya el pueblo de Israel había avanzado en su construcción y su crecimiento era mucho, su poder era muy elevado, y algo que menciona mucho también el Zohar es que los magos hacían todo lo posible por tener el control del pueblo de Israel, de las tribus de Israel. Y había de las tribus algunas personas elegidas para ser los que encargaban de recoger el tributo del pueblo de Israel. Y estos hombres que eran elegidos eran aceptados por su manera de ser. Uno de ellos fue Korah. O sea, había una pequeña asimilación de la forma de vivir, ¿no? Está como cuando uno va a vivir a otro país y comienza a moverse, a actuar como lo hacen los que viven en ese país. Llega un momento que se va asimilando la persona y llega a ser asimilado por esto. Entonces, había este deseo de Egipto de tener el control completo del pueblo de Israel para que no se fueran. Hay una cosa también muy importante. Cuando llega Jacob, la hambruna se detiene. O sea, él llegó al 5º año de la hambruna y se detiene la hambruna. En ese momento se detiene. Y de ahí en adelante todo fue satisfacción. Entonces, los magos se dieron cuenta que el poder, o sea, si José era poderoso, su papá era súper poderoso. Entonces se dieron cuenta de esa capacidad que tenían ellos dos y sabían que con esa capacidad estaba aprovechando ese poder que ellos tenían para hacer una gran nación. Y al mismo tiempo había un cierto temor de que este poder se volviera en contra de ellos. Por eso el trabajo de los magos era tratar de dominar de alguna manera en el mundo espiritual al pueblo de Israel para que no creciera, no desarrollara capacidades como ellos pensaban que podían hacerlo del lado de la oscuridad. Entonces, llegan con los ganados y en la parte del séptimo le, le hablas, todos se ponen de acuerdo y quedan como como siervos del faraón. Aquí hay una situación también. En los tributos que el faraón cobraba, o sea, Egipto cobraba, era una tercera parte de las siembras. Y ahora José estaba cobrando la quinta parte. Entonces, esta quinta parte quedó igualmente marcada para el pueblo de Israel cuando estaban en la tierra de Gosén. La quinta parte era para alimentar al pueblo de Egipto. Y ahí se acomodaron en Egipto, fueron fecundos y se multiplicaron mucho. Ahí termina la parte de Matir de la parashá. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno. En el Zohar, el Zohar menciona algunos aspectos. Estaba metido en la parashá equivocada y no me preparé con el Zohar. Lo que el Zohar nos enseña es que debemos de
tomar el ejemplo de Jacob para el trabajo que hacemos independientemente. Abundante en todas las tribus a Egipto. Están bajando a un lugar equivocado, podríamos decir, porque no es el lugar ideal. Es como irse a meter a Las Vegas, ¿no? Y allá vamos a construir una comunidad. Entonces, el estar en Egipto, llegan con toda esta fuerza de ganadería y se asientan, se acomodan en Goshen, y después comienzan las situaciones incómodas por la capacidad espiritual que tenían el pueblo de Israel, por José, que había mucho poder en él, y su forma de controlar, su forma de manejar todo el pueblo de Egipto. La capacidad de José de hablarles con fuerza a los generales, a los magos, a toda la estructura de gobierno del faraón, tener el control completo. Eso era algo único que se vio. No hubo otro momento más grande como ese. Y había el miedo poderoso de la fuerza espiritual que tenía José. Ellos sabían que había una clave entre el faraón y él, porque el faraón, al momento que se lee el sueño, acepta la condición y declara que él es el mejor hombre, no hay otro. Y uno diría, ¿cómo es posible que un hombre que está en la cárcel acusado de algo malo sea ahora el que nos va a dirigir? Ya el que va a llevar las riendas del país y va a manejar los tesoros de la nación. Cualquiera tendría preguntas. Mas, sin embargo, cuando el faraón les dice con una autoridad absoluta de que no quiero que nadie diga nada. Y eso hace que todos los miembros de gobierno del faraón estén de acuerdo en que lo haga, en que sea él el que dirija toda la estructura de Egipto. Y dice el Zohar que una de las cosas que José comenzó a hacer es enseñarles a los egipcios, sobre todo la estructura de los magos, de los que tenía él comunicación con ellos, para que fueran poco a poco limpiando la estructura maligna y cambiando la forma de vivir. Hay una situación bien contradictoria, no contradictoria, bien clara. Israel siempre manejó la Torá. Aunque no estaba escrita, existían rollos, existían el lenguaje verbal donde se sabía toda la forma de la Torá. Y entonces Egipto manejaba el libro amarillo, que era el libro de la muerte. Entonces eran dos cosas completamente diferentes, dos estructuras diferentes completamente: la muerte y la vida. Y esta forma de vivir de los egipcios estaba orientada a después de la muerte. Ahorita era mantenerse fuerza de los muertos, por eso a veces vemos películas de Egipto donde los muertos resucitan y atacan, porque esa es la maravilla que ellos traían en sus cabezas de que lo podían hacer. Podían manejar a los muertos y que los muertos se levantaran y sirvieran como soldados, sirvieran como para lo que ellos quisieran. Entonces, toda esa estructura, José trataba de poco a poco de quitarlos. Lo primero que hizo fue que se circuncidaran, y se circuncidaron. Generales, toda la estructura del faraón se circuncidó. Después comenzó a enseñarles el baño, el lavado. Aunque tenían el río, no lo usaban. El agua era algo
sumamente muy especial para ellos. Entonces, no era un ritual diario de estarse lavando las manos constantemente, como lo hacemos nosotros. Y cuando José comenzó a tomar vino en sus comidas, en sus estudios, en sus meditaciones, hacía la bendición en la copa. Entonces se dieron cuenta que había una estructura verbal que modificaba el vino, y el vino hacía que José tuviera un sueño despierto. Y de esa manera él podía tomar decisiones muy claras, muy precisas del Dios que ellos pensaban que era un Dios para ellos desconocido, y que de esa manera Hashem le hablaba a José para que él tuviera ese tipo de trabajo que hacer. Y esa manera de usar la copa y la magia, la mística de hablarle a la copa y decir la bendición y tomársela, y luego José ya con la sabiduría que el Creador le daba, tomaba decisiones, hacía cambios, y era una forma de controlar, vamos a decir, la magia de Egipto. Los magos se llevaron todos los años, 17 años tratando de encontrar cuál era la magia que existía. Nunca la encontraron. Nunca José les dio este tipo de información. Pero, regresando al tema, las dos fuerzas eran opuestas completamente. Israel manejando el libro de la vida y Egipto manejando el libro de la muerte. Entonces, siempre existió la lucha en el mundo espiritual de que el libro de la muerte estuviera sobre el libro de la vida. Y eso nunca se logró. Poco a poco lo que hicieron fue asimilar a los hebreos con cargos, con dádivas, con formas de alguna forma de acercamientos, para que poco a poco dejaran de estar metidos en el estudio y en el rezo diario. Lo lograron porque al final vemos que cuando Moshe levanta al pueblo y se va a salir, dice el Zohar que una tercera parte no quiso salir, nomás no quiso salir, y se quedó en Egipto. Y se quedaron con la idea de que ellos podían dominar Egipto, porque ya estaba destruido, había una destrucción completa. Entonces, vemos el poder de ese momento de la fuerza de la estructura de Egipto. En estos días de aquí, nosotros en México sobre todo, tenemos un culto que está metido en la muerte. Y tristemente, muchos varones aceptan este ritual, esta forma de vivir con la muerte, y se llevan a mucha gente hacia la muerte. Y es una estructura que va creciendo, no termina. Tengo unos amigos que están metidos en los aspectos sociólogos, y a veces platicamos, nos sentamos a platicar, y cada vez me dicen, es increíble la fuerza, y no nomás eso, sino quienes dirigen, porque son gente importante de Tijuana, gente conocida de Tijuana. Y eso es algo que dices tú, no sé cómo es posible. Entonces, así están las cosas, y pues nuestro trabajo es igual, como estamos en Egipto, ¿no? Usar el libro de la vida, hablar de Torah, hablar de las enseñanzas que cada vez tratamos de que sean más, para que la gente o escuche. Y al escuchar, el Creador les comience a mover estas almas para que en el futuro sean capaces de seguir hablando de Torah. ¿Algún comentario, maestro? Sí, adelante. Ahorita que estás hablando de esto último, de como si estuviéramos en Egipto. Y fíjate que es muy atinado, no nada más porque sí. Vamos a ver por qué. En esta parashá se habla, ¿no? de bajar al lugar más oscuro que había, ¿ok? Right. ¿Qué significa esto? Dice que en Egipto, a ver, ¿por qué los tres? No, dos de los patriarcas y otras, no los tres.
pero Abraham, Jacob y ¿cómo se llama? Yosef, y luego otros grandes estudiosos de Torah y Kabbalah, bajan a Egipto. A ver, si Egipto era el lugar más oscuro, más peligroso, donde menos había santidad, ¿por qué bajaban? ¿Por qué bajaron? ¿Por qué fueron? ¿Okay? Entonces sabemos por Kabbalah de que de la oscuridad más profunda viene la luz más brillante y más poderosa. La cosa está en que, o sea, entre más oscuro, la luz que se va a revelar o que podemos revelar es más brillante. Eso no quiere decir que debemos de meternos en lugares oscuros porque vamos a revelar. Hay que saber hacerlo. Yo no me considero que lo sé hacer, entonces no lo voy a buscar. Pero si nos toca estar en un lugar de ese tipo, entonces tenemos que tener la capacidad de darnos cuenta y de ahí sacar la luz. Dice que 288 chispas de santidad cayeron con el colapso del reino de Tohu. ¿Ok? Yo pensé que eran más, pero aquí afirman que son 288 chispas. De esas 288 chispas que cayeron con el colapso de Tohu, 202 cayeron a Egipto. 202. O sea que para 288 son 86 chispas que están regadas en todo el mundo. Entonces, por eso se explica de que los patriarcas tuvieron que ir a Egipto, porque ahí es donde podían entonces cambiar la oscuridad a la luz. Y resulta que con el éxodo, cuando sale todo el pueblo hebreo, cuando salimos todos de ahí, que nos vamos y que el faraón dice, váyanse, que nos corren literalmente, ¿ok? Dice, Egipto se quedó vacío, pero vamos a ver de qué vacío, no nada más del vacío material, no nada más del oro, la plata y los animales y demás cosas, sino que como estando ahí, elevaron esas 202 chispas, entonces ya no hay nada que hacer en transformar a espiritualidad en Egipto. Entonces dice, ¿para qué vas a Egipto? Ve a un lugar donde puedas cambiar, ve a un lugar donde saques de la oscuridad, saques la luz y se puede hablar de espiritualidad. Entonces, de lo que acabas de comentar, mucho hemos hablado, mucho hemos comentado y muchos otros han hablado de cómo se está cargando, ¿verdad? No nada más Tijuana, México de esa energía. Entonces tenemos la oportunidad de cambiarlo, siguiendo los pasos, de verdad, que nos enseñaron los patriarcas. Ahorita que lo acabas de comentar. Okay. Y por eso se declaró que Egipto no se va a levantar. Nunca se va a levantar Egipto. Y no se va a levantar porque el pueblo de Israel no debe estar ahí. Aunque existen sinagogas y hay judíos ahí, debemos de regresar a Egipto. No hay nada que hacer en Egipto, como dijiste. Y si regresamos y queremos vivir ahí, lo único que haríamos es crear una fuerza que ayude a Egipto, porque Egipto necesita al pueblo de Israel para levantarse. Entonces no debemos de utilizar esto. Y eso incluye todo tipo de souvenirs. Hay gente que va a ver las pirámides y anda viendo y anda aprovechando todo esto. Y esa es la parte de que tampoco debemos de hacer, tener souvenirs de pirámides de Egipto, sarcófagos, todo lo que es la estructura de la muerte, no debe estar en nuestras casas, porque estamos haciendo un trabajo en contra de la luz. ¿Alguna pregunta más? ¿Que alguien que quiera decir algo? Yo, More. Adelante. ¿Qué pasa con la cultura mexiquense que, por ejemplo, pues honra la muerte? Y muchos mexicanos se la tatúan, se la ponen en camisetas, la tienen en su casa porque es parte de la cultura mexiquense. Sí. Coatlicue. ¿Qué pasa con nosotros como pueblo en ese sentido? ¿O qué pudiera pasar?
pues pasa lo que está cada vez más ocurriendo. El humano tiene una inclinación desde los tiempos de Caín. Ajá. Tiene una inclinación hacia el lado de la muerte, una inclinación hacia el lado de la oscuridad. Uh-huh. En la antigüedad pensaban que era porque Dios lo había prohibido, pero que no sabían por qué. Pero eso no es cierto. Dios nunca prohibió la oscuridad, solamente declaró la vida. ¿Cuál es el camino de la vida? El camino de la verdad. Okay. Pero la otra parte es un estímulo para Yetzer Hará. Yetzer Hará siempre nos mueve ese pensamiento de que algo esconde, algo debe haber muy grande y no te lo quieren dar a ti. Entonces hay esa motivación a hacerlo. Y en los pueblos donde es al revés de la vida, sino todo se maneja el concepto de que la vida no vale nada o pues murieron 2, 3, que son 2, 3, cualquier cosa. Uh-huh. Entonces esa forma de vivir, esa forma de pensar ayuda a que se multiplique la estructura de que la muerte exista. Y el Zohar nos enseña que cuando hay pensamientos de ese tipo, la muerte está esperando cualquier movimiento tonto que hagan, porque en ese momento morirá gente que no le corresponde morir. No le corresponde morir, pero va a morir. ¿Por qué va a morir? Porque alguien tonto ha disparado una ametralladora, ha puesto una bomba, en fin, y de esa manera van a morir estas personas. Eso es parte del mundo donde estamos amarrados, el mundo de un pueblo donde celebran la muerte, la idolatrían la muerte, ¿no? Eso incluye también las deidades. Las deidades del pueblo, por ejemplo, casi se llaman mártires, y los mártires murieron por alguna situación, tristemente, a veces muy, muy trágicamente, y la deidad de esta mujer sube a un nivel de Dios, y la idolatrían como que fuera un Dios. Entonces, toda la estructura del caso de la vida de nosotros, que está alrededor, está asociada a la muerte. Pero eso es parte de la vida de donde venimos, ¿no? Los aztecas disfrutaban de esto, y era una forma de vivir, vamos a decir, en plenitud, ¿no? Relacionado a la muerte. En su trabajo no debemos de meternos así a guerrear como había alguna persona que pensaba. Nuestro trabajo es espiritual, y nuestro trabajo es sembrar con palabras todos los campos que se puedan sembrar. Y en un momento dado, como decía el rabino Ber, el Creador va a levantar las almas. Y cada alma que se levante es porque tiene un trabajo que hacer. Y poco a poco vamos a comenzar a crecer. Creo que ya tenemos 15 años hablando. No hemos avanzado así espectacularmente con otros grupos, pero somos reconocidos en muchos lugares del mundo. Y en Israel, por ejemplo, sí, Tijuana, sí, sabemos que hay un lugar así. Y es muy bonito que, aunque es muy poco, yo lo veo como un trabajo muy poco, tengamos presencia en todos los lugares. Algo que me decía también Esther, aprovechando, debemos de mejorar más las condiciones de información que estamos dando al mundo, porque se nos va la luz, se nos va la imagen, se nos va el sonido, detalles para principiantes que no debemos de realizarlo, ¿no? Entonces vamos a mejorar este trabajo, y no nomás el equipo, sino toda la estructura que está alrededor de nosotros, para que salga la información muy precisa, muy clara, y sea entregada. Aprovecho para decirles que vamos a dar 3 pláticas entre diciembre y enero, gratis, 1 hora, y presencial y por Meet. En el caso de Meet, ya mandamos
el mensaje de que estamos listos a aportar y lo vamos a hacer por Pay, no sé qué. Y entonces vamos a ver cuando llegue la hora qué va a pasar, porque ahí va a aparecer el mensaje. Entonces, gracias a Dios, vamos a avanzar en ese aspecto. Y las pláticas van a ser dirigidas a la mayoría de la gente sencilla, la gente que no maneja mucho la Kabbalah. Y el primero es, ¿quieres disfrutar más tu vida? O sea, disfrutar la vida, todos queremos disfrutar más la vida, pero hay que conocer los árboles de la vida y el árbol del conocimiento. Venimos diseñados de una estructura occidental donde se maneja el árbol del conocimiento, el bueno y el malo, el sí y el no, blanco y negro. Es el conocimiento, pero no entramos al árbol de la vida, solamente es el conocimiento. Entonces, cuando vivimos en el árbol del conocimiento, pues todo es blanco y negro. Y lo que va a ocurrir es que va a haber muchos motivos para sentirse culpable, que es lo que hace que la gente se sienta culpable, porque no hice lo bueno, porque no hice lo correcto, o porque hice algo que no debía. Y esa culpabilidad que crea la persona lo lleva a una vida miserable, una vida que no puede corregir, porque no sabe cómo corregir. Entonces, vamos a hablar de los dos árboles, la primera clase, y en la segunda clase vamos a hablar específicamente del árbol de la vida, cómo manejar el árbol de la vida. Si una persona sabe y quiere hacer cambios en su vida, lo va a manejar. Va a hacer este movimiento a través del árbol de la vida. Y eso va a ser el segundo va a ser el 10 de enero. Bueno, el primero viene el 20 de diciembre. Todos van a ser en días lunes. El lunes 10 de enero viene hablar del árbol de la vida. Y el lunes 24 de enero vamos a hablar el rol que tenemos cada uno en nuestra vida. Porque si las personas no sabemos el rol, no manejamos el rol, entonces, y un trabajo mal hecho, porque estamos manejando algo que no nos corresponde, o algo que debemos de hacer y no tengo idea de cómo se hace. Entonces, sabiendo los roles que cada quien tiene, y sabiendo que cuando hagamos este movimiento vamos a tener mejor capacidad de libertad, de felicidad, de crecimiento, lo vamos a lograr. Entonces, esas son las primeras tres, y después seguiremos con los más meses. Cada mes vamos a dar 2 pláticas, pero en Dios que y lo vamos a promover a nivel de Google, creo que lo mueve, no sé quién mueve, pero para que haya más. Y esperemos que Hashem nos ayude pues yo a veces veo lo que hemos subido y cuántas participaciones hay, ¿no? Todavía no llegamos a 100 comparado con otros que tienen ya miles, ¿no? Hablando de corregir cosas y demás, acabo de ver un anuncio que dice que en 10 minutos se acaba la sesión. ¿Ya llegó? Ya. Ya llegó. A ver. Más tiempo. Ok, entonces empezamos. Con respecto a lo que comentaba el maestro, de que ya nos ven en diferentes partes, cuando menos aquí, no nada más en Orange, Connecticut, que es donde vivimos, donde está la sinagoga, los conocen, sino que ya más gente sabe del centro de la Kabbalah allá en Tijuana, o sea que sí lo conocen, ¿eh? O sea, aunque sea así nada más de, sí, cierto, allá están haciendo algo, pero lo conocen. Y la otra cosa es, sí, ¿verdad? Que se invita a la gente y que se les pida, por favor, que hagan sus donaciones, ¿verdad? Eso es muy bueno, eso es muy bueno. Ok. Me gustaría agregar algo. ¿Puedo? Sí, adelante. Sergio? Sí, adelante. También hay una chica que se conecta al grupo de Salmos del Distrito Federal. Y se enteró de nosotros por el Facebook de Bacol. Muy bien. Qué bien, Baruch Hashem. Entonces, una gran oportunidad para que, ¿cómo se llama? Mejoremos. Porque hay que mejorar. Siempre seguir creciendo.
Sí, para seguir creciendo. Como secreto de Kabbalah. Sí, siempre hay lugar para crecer y para mejorar, ¿ok? Un poquito acerca de la parashá, ¿ok? Habla de que Jacob estuvo 22 años como si estuviera muerto, ¿ok? ¿Por qué? Porque no sabía nada de Yosef, ¿ok? Y habla de que esos 22 años son por los 22 años que él no se comunicó con su padre, Isaac, cuando se fue a estudiar y cuando fue a hacer otras cosas. Entonces, como le mostraron sus demás hijos de que una vez se había desgarrado y matado a Yosef, entonces Jacob estuvo no de duelo porque él no quiso ser consolado. Habla y dice que una persona, porque él nunca aceptó ser consolado. Una persona acepta ser consolado por la muerte de alguien cuando se sabe con precisión de que esa persona murió. Pero aquí él no tenía esa certeza de que había sido muerto, aunque le enseñaron evidencias que pues, no eran evidencias, y tan grande era la estatura de Jacob, de Israel inclusive, que no lo aceptó. La cosa está aquí, que se hizo un pacto, ¿ok? Se hizo un pacto, porque quien sí sabía que Yosef no había muerto era su abuelo, Isaac, y sin embargo hicieron un pacto de no decir nada, de mantenerse en silencio. Y en ese pacto también entró la Shejina. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Mientras estuvo Israel, Jacob, 22 años con ese dolor, la Shejina se retiró de él. ¿Ok? Esto es, no es que sea retirado, porque siempre la Shejina está presente, pero por eso dice que cuando supo que su hijo estaba vivo, dice, y el de Jacob revivió, ¿ok? Entonces volvió a hacer conexión con la Shejina. Y hemos hablado de cómo cuidar nuestras palabras, lo que decimos. En primer lugar, hemos hecho mucho énfasis porque de veras es delicado el no hablar mal de la gente. Si hablar demasiado bien no es recomendable, pues entonces hablar mal es totalmente no recomendable, ¿ok? Entonces, tenemos que tener cuidado cómo utilizamos las palabras con las que vamos a dar un mensaje, aun y si este mensaje es bueno. Fíjense bien, el Midrash nos informa que para que la noticia no impresionara a Jacob, los hijos, porque para eso, para eso, cuando Yosef dice yo soy Yosef, y hace la pregunta mi padre vive aún, estábamos estudiando de que Yosef sabía que su padre estaba vivo, desde que vinieron a visitarlos y que no lo reconocieron, ¿ok? Entonces, ¿por qué pregunta si mi padre está vivo? ¿Ok? Entonces, él se da cuenta de que ya expió por esos 22 años. Y entonces ahora lo que está tratando de hacer Yosef es de que su sufrimiento no se alargue, que se termina de expiar, vamos a decir, de pagar. Entonces no tiene por qué prolongarse, ningún sufrimiento más. Y eso va en todos los niveles, en todo el mundo, a todas las personas, judíos o no judíos. ¿Ok? Entonces, lo que él estaba tratando inmediatamente era de cortar eso. Y por eso les dice, regresen inmediatamente y díganle, inmediatamente. ¿Ok? Y con eso él estaba honrando a su padre, porque la misbah es de honrar a nuestros padres, no que nuestros padres nos honren. No dice así. ¿Ok? Es que nosotros honremos a nuestros padres. ¿Ok? Pero no se hace la pregunta. Todo ese tiempo que Yosef estuvo en el poder, él sabía dónde vivía su padre. ¿Por qué no fue? ¿Por qué no mandó de perdida a un emisario decir, estoy vivo? Nuevamente existía ese pacto y Yosef lo sabía. Y él no se atrevió a romper ese pacto sabiendo que la Shejina estaba en ese pacto y se retiró.
Por eso, en cuanto supo, en cuanto que ya se había terminado, entonces le dice a sus hermanos, regresen rápidamente y den la noticia a mi padre que estoy vivo. Pero él sabía que podía impactarle. Entonces dice aquí que el Midrash nos informa que para que la noticia no impresionara a Jacob, los hijos enviaron a Seraj, no sé cómo lo digan ustedes, a Seraj, hija de Asher, para hacer el comunicado. ¿Y qué fue lo que hizo? Fíjense cómo lo endulzó, qué bonito lo puso. Con su arpa en mano y cantando, Seraj cantó ante Jacob: mi tío Yosef está vivo aún, es el gobernante de Egipto. Pero fue y cantó, no fue y llegó y le dijo, adivina qué, mi tío... No, pues no, iba a ser una impresión. Ellos lo que trataban era darle una alegría, no que tuviera una serie de pensamientos que todavía prolongaran el sufrimiento de Jacob. Jacob bendijo a Seraj con vida eterna, y ella aún vivía en épocas del rey David. ¿Ok? Dice que ella fue una de las justas llevada con vida al Gan Edén y nunca murió. La forma de comunicar noticias tiene mucho que ver. Hay que tener entonces cuidado hasta cómo decimos una noticia buena. Entonces, bueno, eso era lo único una de las cosas que quería comentar. Entonces, de por qué no se enteró, por qué Yosef no fue y con tiempo y así honraba a su padre. Y luego viene una serie de cosas más, ¿no? Porque después menciona que por algunas de esas cosas más, que si quieren comentamos, Yosef murió primero, que fue el primero que murió de todos sus hermanos. ¿Ok? Unos dicen que porque él se hizo a cargo de todo y entonces dice que pues eso merma, y otros dicen que fue precisamente por esto de honrar al padre. Hay varias cosas, entonces pero bueno, si no tienen preguntas acerca de esto, hacia adelante, Kimara. Yo creo que el tema está muy padre, que estás hablando de hablar con las palabras correctas, porque hay muchas formas de hablar de manera incorrecta, ¿sí? De manera burlesca, de manera cínica, de manera prepotente. ¿Qué pasa? Porque a lo mejor palabras vas y hieres a la otra persona. Si recibe tu agresión energéticamente y en muchos aspectos altera su equilibrio, altera su energía, su bienestar. Pero ¿qué pasa contigo que estás hablando con esa forma? ¿Sí? La viperina, como le queramos llamar. ¿Sí? ¿Qué pasa con esta persona? Exactamente lo mismo. Él tiene el mismo efecto de la persona que está recibiendo las palabras de quien las habla. Más que en ese momento no lo nota la persona. Porque se oscurecen, ¿verdad? Sí, como se miran puras. Como está tan metido en eso y suelta y dice más cosas, inclusive a veces se siente sí, porque nadie se mete conmigo. No, estamos equivocados. Sí. Porque ese efecto de que recibe la otra persona, efecto recibiendo. De hecho, para que la otra persona reciba ese efecto, quiere decir que nosotros lo tenemos primero. Por eso a veces dicen que hay gente que tiene la sangre pesada, ¿no? Pero le escuchas hablar y es que sus palabras son densas. Sí. Todo está así. Entonces, para que eso salga y la otra persona sea afectada, quiere decir que nosotros lo tenemos. Pero al decirlo, se incrementa. O sea, es una cosa que de veras debemos tener conciencia de lo que decimos. Tenemos que recordar todo lo que... De veras tenemos que, antes inclusive de pensar y decir, híjole, voy a decir esto, espérate. Hay que tener conciencia porque hay causa y efecto. Sí. Hay causa y efecto. Entonces, pues, andamos batallando y todavía preguntamos, ¿y por qué Dios a mí? Eso no debemos de preguntarlo, ¿no? O sea,
Hay que tener cuidado, Sí, definitivamente. Decía un maestro que siempre decía, antes de actuar, no actúes a la primera por impulso. Detente, respira y da el segundo paso para que todo salga mejor. Ya sabemos por Kabbalah que a la persona que reacciona, que emociona, pierde sabiduría, ¿ok? Pero nada más pierde eso, o sea, perder sabiduría es perder un montón de cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La persona pierde, la persona se degrada espiritualmente y como consecuencia, o sea, el efecto, se merma la persona. Sí, se les va notando, ¿no? En su color de piel y en sus ojos se ve muy claro. Eso es en la cuestión física de la persona, pero en los eventos también. Ajá, pero también energética. También, o sea, se vuelve eso, ¿no? Entonces, tenemos herramientas. De veras que todos nosotros, todos los que estamos aquí en esta sesión, tenemos herramientas para mejorar, no nada más nosotros, sino para mejorar el mundo, mejorar el entorno. Mejorando el entorno, yo creo que sí se han dado cuenta, cuando cambian algo y que hacen algo muy positivo, fíjense, dense cuenta, no por ego y orgullo, sino que para que tengamos esa emuná de seguir haciéndolo para mejorar, no personalmente, claro que va a pasar, pero no personalmente. O sea, ¿qué podemos hacer para la comunidad? ¿Qué estamos logrando? Muy bien. Entonces no hay como la praxis, ¿verdad? En el caso de la sabiduría, Moshe, cuando se enojó, cuando le dijo Dios que hablara la piedra, se enojó, perdió sabiduría. Y el Zohar dice que después no le tardó en recuperar la sabiduría que había perdido. Y algo muy importante en el caso de la forma de comunicarse entre nosotros, entre las personas, es los nombres o los apodos que ponemos. Entonces, por ejemplo, a un niño le decimos, eres un tigre, eres un lobo. Entonces, hay veces que al estarle la gente diciendo el mismo apodo, el lobo, el tigre, el oso, como sea, va adquiriendo la energía del animal. Y esa fuerza se está viendo en el cuerpo, llega un momento en que después esa energía no la puede liberar fácilmente, porque se cargó de esa naturaleza. Lo mismo sucede con palabras que degradan la persona, ¿no? Cada vez va perdiendo hasta que llega un momento en que es imposible mucho recuperar. Bueno, era mi muy bien, gracias, maestro. ¿Alguien más? Entonces, ¿sí? ¿Alguien más? Una pregunta. Sí, More. Sí. Está en relación a por qué Joseph, de una forma que actuó de una forma que podía despertar el concepto de celo que se trata tanto en esta parashá entre los hermanos, y especialmente porque fueron los celos los que lo llevaron los hermanos a Joseph a venderlo como lo vendieron. ¿Por qué? Bueno, a lo mejor está preguntando porque ya que estaban ahí reunidos, ya que estaba Benjamín, que estaba ahí con ellos, a Benjamín le dio 5 porciones, o sea, les dio más que a los demás. Entonces dice, pero espérate, pero si esa fue la razón por la cual vino todo esto, eso es lo que pensamos, pero que mismo Joseph dijo, no fueron ustedes los que me enviaron aquí, fue Hashem, no se sientan mal. Yo vine aquí no por ustedes, sino los acontecimientos sucedieron porque yo tenía que estar aquí, yo tenía que venir para acá y los consuela, ¿ok? Pero entonces podemos pensar, si los celos fue porque, por ejemplo, su padre le hizo una túnica especial, lo trataba especial y demás cosas, y tuvieron celos, porque ahora él, cuando están todos ahí, hace lo mismo y le da 5 porciones a su hermano Benjamín, y a los demás nada más le da una, no les da nada mal, les da en abundancia, pero a Benjamín le da 5. Entonces, hablan los sabios, dicen en diferentes escritos, que ahí lo que estaba haciendo era, Joseph era
ver si sus hermanos habían hecho la Teshuvá y habían el tikkun lo habían superado. ¿Ok? Sí, lo habían corregido, gracias. Sí, lo habían corregido. Porque entonces, fíjese, lo que pasa es que llega Yehudá, ¿no? Llega de Judá y se acerca y le habla. Y Yosef responde. En ese momento eran 2 reyes. ¿Sí o no? De Yehudá vienen, entonces era el poder de Yehudá contra el poder de Yosef. ¿Ok? Pero a ver, ¿de qué aprendemos de eso? ¿Qué nos dice eso? Pues nos dice que el despertar de abajo con Hashem despierta, bueno, vamos, el movimiento de abajo, el despertar de abajo, provoca, estimula el despertar de arriba. Y cuando el despertar de abajo es sincero, fuerte y con mucha kavaná, la respuesta de arriba no se hace esperar porque esa es parte, vamos a decir así, del trato divino. Y entonces aquí lo que sucede es que Yehudá se acerca a Yosef, que en ese momento Yehudá era Malhut. Y Yosef, no por ser el bisrey o bisfaraón, sino porque la estatura que tenía espiritualmente era entonces de los mundos superiores. Llega Yosef, llega Yehudá y se acerca y le pide y le dice, toma a mí, o sea, se está acercando. Yosef tenía que responder. ¿Ok? Yosef tenía que... Entonces ahí se da cuenta de varias cosas, Yosef. Hay varias cosas con los hermanos, con eso que acabas de preguntar, más. Y entonces no se puede contener. Recordemos que hubo vamos a decir, una discusión fuerte entre todos los hermanos contra Yosef, ¿ok? Y que se sabía que entre todos ellos podían acabar con Egipto. Esto es, podían acabar con Yosef también. Pero la cosa está en que los hermanos no lo reconocieron y Yosef sí reconoció a todos. ¿Por qué? Porque desde un plano superior nada está oculto. Del plano inferior, donde acá nosotros estamos acá tratando de hacer algo, no podemos reconocer a veces las cosas y se nos pasa. Entonces eso también representa de que los hermanos no lo reconocieron, pero Yosef sí los reconoció a todos. ¿Ok? ¿Alguien más? Ok. Entonces vamos a seguir hablando de lo que es el espíritu de locura. Y esto que Hashem lo permita, tiene que ver mucho, fíjense, con la parashá. Este tema tiene que ver mucho con la parashá. Nada es casualidad. Vamos a ver. Dice, y el maestro ya habló de esto ahorita, en los minutos anteriores. El Yezer Hará le asegura a la persona que aún pecando, esta tendrá paz. Pero sabemos que no es así. Es un engaño y es una falsa realidad. ¿Por qué? Porque inclusive leemos y dice, Dios es bondad, ¿cómo se llama? Tus pecados serán perdonados y demás cosas. Pero esa es una idea que, ¿cómo le puedo decir? Es cierto, pero siempre y cuando nosotros hagamos nuestro trabajo. Siempre y cuando nosotros entendamos el proceso, siempre y cuando entonces nos movamos correctamente. Y entonces, para entender más acerca de esto, hay que recordar algo que ya ustedes lo manejan, pero hay que recordarlo, ¿ok? Entonces, espero que no les suene como una repetición. Vamos a ver. Vamos a hablar de Malhut. Malhut es la fuente o el origen que crea y mantiene los mundos. Que mantiene los mundos. Vamos a recordarnos de cómo está el árbol de la vida. Por eso digo, el maestro ya habló ahorita de eso. Vamos a ver cómo está el árbol de la vida. ¿Ok? Las 10 sefirot. Y nos vamos a dar cuenta que entonces que hay varios mundos, 4 mundos. ¿Ok? Pero ¿cuál es la sefirá que conecta un mundo con otro? Malhut. Malhut ahí lo tienes. Malhut los conecta. O sea que es una, no quiero decir mezcla porque no se revuelven, pero sí están unidas de una manera de un mundo a otro mundo.
lo que entonces es Malhut para el mundo superior, en ese mismo momento también es Keter para el mundo que sigue más abajo, ¿ok? Y es por Malhut, que quiere decir reinado, que entonces se mantienen los mundos. La Kabbalah explica cómo se creó el universo físico y finito por un creador infinito por medio del concepto del Tzimtzum. Ya lo hemos hablado. Si algo no entiende, pues me dice, a ver, repite eso. Tzimtzum es la contracción y el ocultamiento de la esencia de Hashem. Los pasos o eventos no corpóreos entre el creador y este mundo material físico son llamados mundos, refiriéndose a los niveles básicos de existencia espiritual en el proceso creativo. ¿Ok? Entonces, a ver, recordemos un poquito más. Antes de todo esto, era nada más Hashem y su nombre. Acordémonos de lo que acabamos de decir. Hashem y su nombre. ¿Ok? No había más. Entonces, hace un espacio en el cual entonces manda un rayo de luz para poder hacer entonces la creación. Y en ese momento es como si, no precisamente, fueran dos entidades. Esto es Hashem con toda su divinidad y ese espacio en el cual ahora en ese espacio no hay divinidad. ¿Ok? Pero inmediatamente es envuelto por toda la esencia de Hashem, porque nada se exceptúa de Hashem. Nada es aparte. No hay dos cosas. ¿Ok? No hay nada que sea independiente. Todo es Hashem. Existen 4 mundos. Asilut, que es el mundo de la emanación, y es el que está más unido. Algunos dicen totalmente unido, pero sabemos que es el más unido a Hashem. Si lo ponemos en nuestro contexto de aquí que nosotros manejamos físicamente, eso representa la idea general y que no está definida para nosotros. Briah es el mundo de la creación, ¿ok? Yetzirah es el mundo de la formación, y Asiyah, que es donde estamos aquí, nosotros, es el mundo de la acción. En los otros mundos hay más divinidad. Conforme vamos subiendo, nos acercamos más a Hashem, y su esencia, su presencia es más evidente, ¿ok? Y la podemos notar. O sea, trato de imaginármelo, ¿ok? De que no lo podemos notar. Entre más subamos de mundo, es más esa presencia. Aquí donde estamos nosotros, en realidad, bueno, no quiero decir en realidad, pero está oculto. O sea, estamos en el mundo donde el ocultamiento es muy severo. Mundos superiores quiere decir que está más cerca de Hashem. Mundos inferiores, como el que estamos aquí, en Asiyah, estamos más distantes de Hashem. Las mitzvot, ¿verdad? Todas las mitzvot que nosotros realizamos, desde pensamiento, palabra y acciones, elevan todos los mundos. Por eso se comenta que Atzilut es el más cercano, es el que está pegadito a Hashem, pero le hace falta algo, ¿ok? No está totalmente. Cuando nosotros hacemos mitzvot, ¿verdad? Y que elevamos las chispas, elevamos los 4 mundos, no nada más este mundo. Malhut también es conocida como reina, y también es conocida como la boca de Hashem. Vamos a ver. Dice que Malhut es el instrumento por el cual el plan creativo original es traído potencial a lo actual o a la realidad física. Malhut también es llamada la Shejinah. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Por eso se llama así ya, que quiere decir el mundo de la acción. En este mundo es donde se hacen las acciones. En los otros mundos también hay acciones, pero son comparadas con este mundo muy poquitas. Aquí es donde tenemos la oportunidad de hacer todo. Aquí es donde tenemos la oportunidad entonces de elevar todas las chispas. ¿Cuántos dijimos que eran? Eran 288 chispas y que quedan solamente, ¿qué? 86 chispas todavía por elevar. Las otras ya fueron elevadas en Egipto. Aquí tenemos esa oportunidad. Fíjense nada más, si pudieron hacerlo en ese tiempo,
202, pues nosotros nada más nos quedan 86, hombre, digo, pues vamos haciéndolas, ¿no? Y elevémoslas y subámoslas. No son muchas. Lo que pasa es que ese ocultamiento que tenemos y lo que nos envuelve en la vida diaria nos alejan, nos llama la acción, o sea, a veces hasta no voluntariamente. Tenemos que trabajar, por ejemplo, ¿ok? Y entonces hay problemas en el trabajo. Y ahora que a veces tenemos que quedarnos hasta tiempo extra para poder resolver algo, porque con este trabajo tenemos el sustento para poder tener esa capacidad de comprar cosas, por ejemplo, para Shabbat, para honrar Shabbat, para elevar las chispas, y durante todo el día podemos hacer entonces la misma de darle una sedacá a esta persona de esta manera u otra. O sea, necesitamos trabajar. A veces es mucho y nos distrae. ¿Ok? En el Salmo 145, 13, se lee Malhuteja Mahut Kol Olamim. Tu reinado es un reinado sobre todos los mundos. No nada más o no nada más los superiores. ¿Ok? Y también dice, Ve ata notem lachem et oglam beito. Ok. Ata. Ata quiere decir tú. Ok. Dice, y tú les das su sustento a su debido momento. La palabra ata, tú, se escribe Aleph, Tav y Hei. Aleph y Tav son la primera y la última letras del alfabeto hebreo, respectivamente. ¿Ok? Y denotan todas las letras del alfabeto. Esto es, en esa palabra están incluidas todas las 22 letras del alfabeto. ¿Ok? Tú. ¿Y quién es tú? Pues decimos, tú, y tú les das su sustento. ¿Quién es tú? Hashem. En una palabra están todas las 22 letras, que quiere decir la unicidad con Hashem. O sea, Hashem 1. La letra Hei tiene un valor de 5. Se refiere a los 5 órganos, les llaman órganos usados para hablar. Y volvemos entonces al punto de que hay que tener cuidado con el habla. ¿Ok? Entonces dice que son los 5 órganos usados para hablar. ¿Cuáles son? La laringe, el paladar, la lengua, los dientes y los labios. Hagamos reflexión y son lo que nosotros utilizamos para hablar. ¿Ok? En C, esencia y radiación. Esencia es igual a indivisible. En el caso de Hashem, inaccesible desde este mundo, remoto, oculto, pero el origen de todo. Radiación es la extensión de la esencia. Radiación es la extensión de la esencia. Y esta es activa. Poniendo un ejemplo, vamos a pensar en el sol. El sol es, vamos a llamarlo que el sol es la esencia, ¿ok? De lo que nosotros tenemos aquí en la Tierra, porque por el sol suceden muchas cosas aquí en la Tierra, ¿ok? Entre las cosas, entre muchas otras cosas, está lo que da el sol, que es calor y luz. Pues calor y luz es la radiación. El calor, la luz, los fotones y todo lo demás no son el sol. Esto es, no son la esencia. Pero tampoco son independientes. ¿Qué quiere decir con esto? Es una extensión del sol. Desde el momento en que sale la luz del sol, desde el momento en que sale ese calor del sol, no es el sol. Pero es una extensión del sol. Algo así es lo que nos están tratando de enseñar los sabios, de que qué es Hashem. Lo que percibimos aquí, lo que nos damos cuenta, no es Hashem, pero eso es su radiación. Le llaman también la esencia. Es su acción, es esa radiación.
Pero por esa radiación es que nosotros podemos tener acceso a los mundos superiores y a Hashem. Debido a la radiación de la esencia de Hashem, es que los mundos tuvieron existencia, porque lo infinito y lo finito no están en el mismo plano de existencia. Entonces, no pueden, vamos a decir, no pueden coexistir lo finito con lo infinito. Entonces, Hashem es infinito, este mundo y toda la creación es finito. Entonces, tiene que haber un lugar en donde se haga el intercambio, vamos a llamarle así. Y entonces, es ahí donde viene lo que es la radiación, o sea, la extensión de Hashem. Dice que el nombre, también los nombres de Hashem y el nombre de cada persona, no es la esencia, ¿ok? ¿Cómo se llama cualquiera de ustedes? Y cuando pronunciamos su nombre nos acordamos de la persona. Ah, sí, es así, y es asado, y hace esto, y más cosas. Y hablamos, pero no es la persona, es la radiación. Todo esto es porque nos están preparando para lo que viene de cómo utiliza el Yetzer Hara todo esto para inyectarnos el espíritu de locura. O sea, ¿por qué fallamos entonces? Si tenemos todo esto y todas esas son herramientas y esto existe y somos parte de, somos el resultado y lo que Hashem quiere de nosotros, pues entonces ¿por qué fallamos? Seguimos adelante. ¿Tienen preguntas? Un comentario. Ahorita que estaba hablando de la palabra atá, tú, cuando estamos hablando y decimos atá, debemos de tener un signo de humildad, por un lado, y la otra, la grandeza de Dios, o sea, reconocer a Dios en la palabra atá, tú, porque no hay otro tú. Entonces, al mismo tiempo que estamos, en el momento que estamos haciendo el rezo o hablando, hacemos estas dos fuerzas. Adoramos a Hashem con la fuerza que le damos de reconocer que Él es el grande, el único, y al mismo tiempo bajamos nuestro orgullo, nuestra soberbia y somos humildes. Debemos ser humildes. Esto. Sí, hay un mamarim. Bueno, mamarim es plural, un mamar, en el cual se llama el sirviente simple. Muy interesante conforme a lo que acabas de decir, maestro. Muy interesante. ¿Qué es ser un sirviente simple? Porque comparan al sirviente simple con uno que tiene el gozo y todas las intenciones de agradar a Hashem, inclusive como va a haber otro que va a ser el hijo predilecto de Hashem, vamos a ponerle así. Entonces, ¿en dónde queda qué hace? ¿Cuál es la función y los méritos del sirviente simple? Y tiene que ver mucho con lo que acabas de decir, maestro. Muchísimo. ¿Verdad? ¿Alguien más? Adelante. Yeshurun. Bueno, maestro, pues gracias. Muchas gracias, Baruch Hashem, que me permitió volver a estar aquí con ustedes y hablar un poquito de esto. Gracias, More. More Yehudá, ¿cuántos son los de hoy? ¿Tienes apagado el micrófono, tocayo? Hombre, los secretos revelados en esta porción de Vaigash solamente son 15. Muy bien. Adelante. Gracias. En esta parashá, Hakadosh Baruj Hu es llamado Salvador. Hakadosh Baruj Hu es llamado Ángel Liberador. Hakadosh Baruj Hu es llamado Paciente. Siguiente secreto. Dios creó al hombre para habitar la tierra y hacer la unión entre el mundo de abajo con el mundo de arriba. Hay que tener un gran mérito para recibir la Neshama, el alma superior. Para recibirla, hay que haber servido a Hakadosh Baruj Hu. La Neshama domina la Ruach, alma emocional, y el Nefesh, alma vegetativa. El que recibe la Neshama es llamado amigo de Dios. Siguiente secreto. El justo coopera en la unión
de los dos mundos, el de arriba y el de abajo, consigue A, que el mundo de arriba abra sus tesoros, B, que el mundo de abajo reciba los bienes de arriba. Siguiente secreto. Yehudá representa al justo que medita. Joseph representaba al mundo de la visualización. Cuando Yehudá se acercaba a Joseph es cuando la meditación cabalística conlleva A, mucho bien para el mundo. La paz. B, la paz para todas las naciones. C, Israel está en alegría. C, el espíritu revive. Siguiente secreto. La Kabbalah contiene las ciencias que rigen al mundo de arriba y al mundo de abajo. La oración de Birkat Hamazon abre las puertas de bendición del sustento por encima del tikkun, del karma. Para que un acontecimiento se produzca en el mundo físico, es necesario un acontecimiento de la misma índole que produzca en el mundo espiritual, porque nuestro mundo no es más que el reflejo del mundo de arriba. La Kabbalah nos enseña cómo provocar eventos en el mundo espiritual para que por reflejo nuestras vidas sean plenas de bendiciones. Siguiente secreto. Hay varias categorías de hombres en el mundo. A, los justos y los impios. B, los sabios y los insensatos. C, los ricos y los pobres. Todos existen en el mundo para que los unan por méritos propios para dar a los otros. A, para que los justos conviertan a los impios. B, para que los sabios instruyan a los insensatos. Y C, para que los ricos nutran a los pobres. Siguiente secreto. La Sedequá llamada Comunidad de Israel. Los milagros se operan en el nivel Yud-Heh-Vav-Heh. Ese nivel se llama Tiferet, o sea, cuando el justo convierte al impio. Siguiente secreto. La Torá dice, un río sale del Edén para regar el jardín y se divide en 4 canales. Se trata de un río de sabiduría de la Kabbalah que se difunde en los 4 puntos cardinales. En esas personas esperan su alimento espiritual. Es lo que son sus hermanos. Siguiente secreto. Todas las bendiciones que llegan a Tiferet, Comunidad de Israel, solo llegan a nuestro mundo por meditación de Yesod, es decir, por meditación del justo que convierte a los impios. Cuando el cabalista vuelve en Teshuvah al limpio, todas las bendiciones se derraman sobre la tierra. Siguiente secreto. Y al profeta Elías Hanabí, solo tenía que solicitar al cielo una petición para que Hakadosh Baruj Hu cumpla de inmediato su voluntad. Todos los milagros que suceden en este mundo son hechos por meditación de Eliyahu Hanabí. Siguientes últimos 5 secretos de esta parasha. Todo aquel que arde de deseo por conocer y acercarse a Hakadosh Baruj Hu estará resguardado del ángel exterminador. Un tal hombre vivirá en paz. Siguiente secreto. Cuando se destruyó el santuario, Hakadosh Baruj Hu se retiró a lo más alto de los cielos. La manera de hacer que vuelva a intervenir en nuestras vidas es estudiando el Zohar, Hakadosh Baruj Hu. Si no lo hacemos, será el lado de la severidad y del rigor el que reine en el mundo. Siguiente secreto. La verdadera oración se hace en voz baja. Solo así será concedida. Siguiente secreto. Al acompañar a un hombre que se va de viaje, hacemos que esté resguardado de todo accidente. Siguiente y último secreto. Cuando Jacob supo que su hijo Joseph estaba aún vivo, se alegró y la Shejina vino a él. La alegría hace que la presencia de Hakadosh Baruj Hu quiere estar a tu lado para hacerle milagros. Es todo, Moreno. Son todos ya. ¿Algún comentario que quieran hacer? ¿Pregunta? Yo tengo una pregunta acerca de los primeros. Hacer mérito para tener Neshama desde los primeros. Sí. Se lo repito. ¿Lo podría repetir, por favor? Desde luego, con gusto. Dios creó al hombre para habitar la tierra y hacer la unión entre el mundo de abajo con el mundo de arriba. Hay que tener un gran mérito para recibir la Neshama,
nos referimos al alma superior. Para recibirla, hay que haber servido a Kadosh Baruj Hu. La Neshama domina el Ruach, sabemos que es el alma emocional. Y el Nefesh, sabemos, es el alma vegetativa. El que recibe la Neshama es llamado amigo de Dios. ¿Cómo se logra ese mérito para recibir la Neshama? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Mire, Muy bien. la Torah nos dice prácticamente dos grandes cuestiones: lo que no hay que hacer y lo que tenemos que hacer. Para empezar, si nos apegamos a lo que sabemos que no debemos de hacer y no lo hacemos, y si nos apegamos a lo que tenemos que hacer y procuramos cumplir y hacerlo bien, y hacerlo con gusto, y hacerlo con alegría, acabamos de cerrar el círculo. Y ahí viene el mérito de poder recibir el Neshama, la Neshama. El mérito es tener conciencia de que por más que hagamos, no sumamos méritos. Recibimos sin méritos y seguimos recibiendo sin méritos. Por más que hagamos, no suma comparado a la bondad, a la justicia, a la misericordia que HaKadosh Baruj Hu nos permite entender y aplicar en nuestro día a día. A ver. Pero de todas maneras yo considero que si recibimos es porque hacemos algún tipo de mérito, porque ahí es donde muchas personas creo que se confunden, porque dicen, ¿por qué Dios me da esto si soy tan mala o no soy buena persona? Entonces, si te lo están dando es por amor y misericordia y algo hiciste bien, o algo, ahí es donde digo, ¿por qué no tener el mérito de recibir? Desde luego que nuestras buenas acciones suman méritos, pero son mínimos, maestra. Son mínimos comparado a ¿qué? A lo que recibimos de HaKadosh Baruj Hu. No hay límite de comparación. A ver, tocayo, ¿cuándo recibiríamos la Neshama? ¿Cuándo es cuando se recibe? La Neshama la recibimos en el momento que el cuerpo humano llega a la vida. Ok. Y hay un tratado que habla de que hasta los 13 años en el varón es cuando la Neshama se recibe aunque ya existe. Entonces, está el Ruach, bueno, sí, el Ruach también, pero el Nefesh, que está desde el momento del nacimiento. Y le lleva una ventaja de 13 años a la Neshama. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que a las mujeres a los 12 años, a los hombres a los 13, entonces ya está vamos a decir, la persona tiene conciencia. Ya sabe lo que debe y lo que no debe hacer. Y sigue aprendiendo. ¿Ok? Porque en un principio, ¿qué es lo que primero dice? Yo quiero esto y lo quiero. Un niño tiene hambre y llora y si nos damos cuenta está exigiendo que se le atienda. ¿Por qué? Porque tiene hambre, porque lo quiere. Van creciendo y con sus hermanitos. Y van creciendo y con sus hermanitos. Pues yo lo quiero. ¿Ok? Ese es el cuando se habla de que el Nefesh, ¿ok? Y son 13 años. Entonces, ¿cómo es entonces que la Neshama le va a ganar a esos 13 años? Porque en la Neshama está investida directamente y tiene todo el poder que nos da Hashem para hacerlo. Ok. Entonces, ¿cuándo se recibe? Todas las noches nos vamos a dormir. Lo que se desprende es la Neshama, no el Nefesh, ¿ok? La Neshama. Y acuérdense entonces que esta va a ser juzgada todas las noches. Y no se juzga por lo que ya pasó. ¿Se acuerdan que una vez lo comentamos?
Las acciones, maestra, hablando de eso, porque hiciste una pregunta muy buena. ¿Por qué unas personas dicen, pero si yo soy tan malo, ¿por qué recibo esto? Esa es una cultura que se ha inculcado a las personas por muchos años, pero no funciona, así no es como funciona el árbol de la vida. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si la persona se le concede que despierte, o sea, que la Neshama regrese, que esté otra vez en el cuerpo, no porque fue juzgada por lo que hizo. Lo que hizo ya está juzgado en la causa y en el efecto. ¿Ok? Esa es la causa, viene el efecto. Esa es la causa y el efecto. La persona es juzgada por el potencial que tiene para hacer cosas. Por ese potencial que se reconoce en los mundos superiores, es que se nos concede, ¿verdad?, despertar. Pensamos, o podríamos llegar a pensar, Dios no lo permita, que vamos a despertar porque vamos a despertar. Es una condición natural. Pero cabalísticamente sabemos que no es así. Aún estas personas que sienten y hablan y piensan de esa manera, despiertan. ¿Por qué? Porque tienen el potencial de cambiar las cosas para bien. Sí, adelante, sí. Se va el tiempo. Sí, se va el tiempo. Nos quedan 7 minutos. Tres recomendaciones. Estábamos hablando ahorita de Neshama y algunos sabios cabalistas dicen que para fortalecer la energía de Neshama, sobre todo una persona que ya está estudiando, es cumplir los mandamientos positivos de base. Al cumplir mandamientos nos acercamos más a Hashem. La fuerza con el Creador es más unida, más cercana. Esa es una manera de crecer. La otra recomendación es que entramos al mes de Tebet y está la energía de Saturno. Ya sabemos, el gran planeta con su fuerza de Shabai. Y la letra Bet es la que debemos de trabajar. Y luego la constelación de Tebet, que es la constelación del Capricornio, que es el chivo, es la letra Ayin. Estas dos letras debemos de trabajarlas, debemos de meditar, observarlas y meditar para que se aminore la fuerza. Y la energía de este mes, que es la energía de Tebet, es una energía de capricho, pero también la energía que está presente es la energía de la fuerza de responsabilidad, gente responsable. Entonces, los que no son responsables este mes sufren mucho y acarrean problemas también para la gente que es responsable. Entonces, estén atentos a eso y trabajen sobre ese aspecto. La otra recomendación es ahí se me fue. Bueno, te quería preguntar, Esther, ayer estaba escuchando en el camino con los salmos que estaban hablando y lo están haciendo por Meet o es nomás una reunión privada, porque si lo abrieran a más espacios, la gente que no escucha, que no está atento a los salmos, les ayudaría mucho. El Tikkun Harenfesh que hacen es muy buenísimo, entonces les ayudaría. No sé qué tan espacio está abierto para toda la gente. Está abierto en el grupo de Bacol, maestro. Ahí es donde está y se hace la unión de Facebook al WhatsApp de Bacol. Hay que difundir más con comerciales para hablando del poder que hacen que la vida les va mejor. El otro tema que les quería decir es el mes que viene, la parashá que viene es la vigía de Vayehi y vivió Jacob. Esta parashá se utiliza para la gente que está triste y que tiene deseo hasta de morir inclusive. Al estar leyendo toda esta parashá, la parashá Vayehi, nos ayuda a mantenerse vivos y nos fortalece. Tiene muchas instrucciones sobre la muerte, pero todo esto es para que nosotros tengamos más capacidad de vida, más capacidad de vivir mejor, una mejor vida. Ahora sí, no sé, nos quedan 3 minutos.
Dime, Gemara. Es que mi micrófono no quería encender. Es algo como que me quedé como con duda, o bueno, como es una pregunta que me hago de lo que estaba diciendo Sergio, acerca de cuándo se une lo finito y lo infinito, lo finito y lo infinito en el ser. Nosotros somos átomos, estamos compuestos por átomos independientemente que tengamos un cuerpo, una estructura, ¿no? Aparente. Pero si estamos hechos de átomos, entonces somos más vacío que materia. Y en ese vacío habita algo mucho más grande que ¿pudiera ser la Neshama? La Neshama, ok. Ajá. Mira, la Neshama está, el centro de operación de la Neshama es el cerebro. Okay. O sea, el alma, ahí es donde está, pero está en todo el cuerpo a través de la sangre. Ajá, claro. A través de la sangre. Ok. Entonces ese vacío es lo que nos hace estar presentes, conscientes. Ese vacío es esa energía que habita el vacío en nosotros. ¿Pudiera ser? Lo que pasa es que no te entiendo lo del vacío. Por ejemplo, el átomo es materia. Cuando se une, se conforma en una materia en la célula, ¿no? Se compone en una materia. Pero independientemente de eso, el átomo también tiene una porción de vacío. Y ese vacío, sí, es donde existe o habita una energía mucho más grande que lo que somos nosotros. Una energía potente que nos permite la existencia. Tú dices el vacío entre los niveles de energía y el núcleo. Sí. Todo está lleno de la esencia de Hashem. O sea, todo está lleno de una materia. Lo que pasa es que ya se acaba el tiempo. Si quieren lo hablamos después. Hubo ya científicos que investigaron esto y se dieron cuenta de que no existe tal vacío. No existe. Que esa energía, ¿no? Esa energía potencial, ¿no? Exactamente. Sí. Si quieren lo platicamos, si Dios lo permite, Hashem lo permite, la próxima vez. Vale. Sí. Interesante. Así como la estructura es peso atómico, el vacío no tiene peso atómico. Ajá. Es esencia divina. Eso no tiene peso atómico, está en todo lo que los posee. Sí. Bueno, está curado. Vale. A todos. Bye. Me puso a pensar, Sergio,